cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró y en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad, hay libertad, hay libertad. Eres santo y poderoso Dios, eres fuego y a la vez amor, eres dueño de toda nación, la palabra en acción, tus promesas se hacen realidad, tu verdad me da la libertad, hay descanso en tu fidelidad, mi camino a la eternidad. Poderoso, poderoso Señor, soy testigo de tu gran amor y cantamos a una sola voz que tú eres Dios y eres todopoderoso. Eres santo y poderoso Dios, eres fuego y a la vez amor, eres dueño de toda nación, la palabra en acción, tus promesas se hacen realidad, tu verdad me da la libertad, hay descanso en tu fidelidad, mi camino a la eternidad. Poderoso, poderoso Señor, soy testigo de tu gran amor y cantamos a una sola voz que tú eres Dios. Poderoso, poderoso Señor, soy testigo de tu gran amor y cantamos a una sola voz que tú eres Dios y eres todopoderoso.
reconocer la voz de Dios y tiene que ver con que Dios nos habla y nos quiere hablar a todos, y de hecho lo está haciendo de muchas maneras. Algunos no reconocen su voz, algunos no saben cómo habla Dios, algunos no se dan cuenta que es Dios quien les habla, otros se confunden y terminan escuchando al mismo diablo, porque el diablo también habla, y vamos a verlo ahora en el segundo punto. ¿Puede hablarnos Dios o puede hablarnos también el diablo? ¿Cómo resolvemos esta cuestión? ¿Cómo reconocemos la voz de Dios y desechamos la voz de Satanás? Muchas personas, por no reconocer su voz, terminaron equivocándose, confundiéndose y tomando decisiones horribles que les produjeron quiebra y mucho fracaso. Acá hay una clave, nos lo da Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 17 y versículo 18. Miren lo que dice aquí. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí ya tenemos una clave fundamental, que es el conocimiento de Dios, y la sabiduría que viene del Espíritu. Es la sabiduría que te da Dios, de no tomar decisiones sin tomar en cuenta las consecuencias, pero también saber lo que Él quiere para tu vida, lo que Él tiene para tu vida, y que es lo mejor no solamente para vos, sino para todos los que te rodean, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Tiene que ver la revelación con su llamamiento, pero también con las riquezas que Él tiene preparado para este mundo y para todos sus santos y para toda su iglesia. Él no te va a dar algo para que lo escondas o lo reserves o lo guardes en intimidad, como para decir nadie más lo va a saber. Es algo para que se difunda, se divulgue. Y esto es muy importante que lo tomes en cuenta, porque si estás con otro concepto equivocado, bueno, no vas a escuchar a Dios, sino que vas a escucharlo a Satanás. Pablo dice que tenemos que tener espíritu de revelación, de sabiduría, en el conocimiento de Él. Mientras más conozcas a Dios, más garantías tenés de conocerlo y de escucharlo y de saber lo que Él quiere para tu vida y para todo el mundo. Vamos a ver 3 ejemplos de personas que dudaron acerca de quién les hablaba. Uno de los más famosos es Moisés. ¿Se acuerdan cuando Dios los llamó y le dijo: vas a ir a predicarle a los que están sufriendo en Egipto y te vas a enfrentar a Faraón? De parte mía, le dijo Dios. Por supuesto, Moisés dudó, tuvo miedo, dijo: ¿yo acaso soy capaz de hacer eso? Y no tengo las evidencias para poder presentarme ante Faraón y decirle: me manda Dios. Bueno, en Éxodo 33 del 10 al 20 encontramos este diálogo tan interesante y cómo Dios lo convence a Moisés diciéndole: anda, Moisés, porque yo voy a estar con vos. Y una de las garantías fundamentales que tiene Dios cuando nos habla es que Él se compromete a estar con nosotros siempre. Él está respaldando lo que dice y promete. Y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Por más que no veamos nada a nuestro alrededor, Él está presente y va a añadir todo lo que nos haga falta para enfrentar el desafío que nos presenta. El segundo caso de alguien que dudó acerca de lo que Dios le estaba hablando era Gedeón. Fue Gedeón. En Jueces 6 del 36 al 38, Gedeón se enfrentaba a un ejército, mejor dicho, el pueblo de Israel estaba enfrentándose a enemigos multitudinarios. Y Dios lo llama a Gedeón y le dice: Gedeón, levántate porque me vas a servir para liberar a esta nación de la opresión del ejército enemigo. Y Gedeón tuvo miedo. Gedeón dijo: soy el menor de mi familia, ¿qué voy a hacer? No tengo posibilidades. Sin embargo, decidió poner a prueba a Dios y lo comprobó a Dios, porque puso la prueba del vellón. Le dijo: mira, Señor, si eres tú quien me habla, que este vellón que está seco a la mañana parezca mojado. Bueno, después hizo al revés y Dios le confirmó las señales y él pudo vencer al enemigo y enfrentar esta situación. Y después de conocer a Dios, siguió conociéndolo cada vez más y ya no tuvo más dudas acerca de quién le hablaba.
Nosotros tenemos que conocer a Dios y proseguir en conocerlo, y Él se va a revelar a nuestra vida y nos va a dar visiones, sueños, nos va a revelar su voluntad. Y nosotros tenemos que tener convicción de saber que es Él quien nos está hablando y nos está comisionando. Y el siguiente ejemplo de alguien que dudó es Samuel. ¿Se acuerdan cuando Samuel era joven? Y la Biblia dice que en ese tiempo no había costumbre de la revelación de Dios porque no había quien predicara, ni su palabra era muy difundida como ahora, por ejemplo. Y Dios le habló a Samuel y le dijo, Samuel, Samuel, y él creyó que era Elí, el sacerdote, y se fue hacia el sacerdote y le preguntó, ¿qué quieres? Y Elí dijo, no, yo no quiero nada. Y después de 1, 2 y 3 veces que Samuel fue a buscar al sacerdote para que le dijera qué quería, Elí, el sacerdote, se dio cuenta que era Dios quien le estaba hablando a Samuel. Y le dijo, mira Samuel, la próxima vez que te hable Dios, decile, ¿qué quieres, Señor? Y esta es la misma pregunta que le hizo Pablo cuando se enfrentó en Hechos de los Apóstoles capítulo 9 ante Jesucristo y cayó a tierra cegado por esa luz incandescente. También ciego le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Y nosotros tenemos que tener esta actitud. Cuando vamos a su presencia, cuando vamos a querer recibir su revelación, tenemos que tener esta pregunta también. ¿Qué quieres que haga, Señor, con esto que me vas a dar? ¿Qué quieres que haga con esto que voy a recibir? Porque Dios siempre tiene algo para nosotros, como yo los suelo llamar changuitas, que nos da para que cumplamos. 7 condiciones que deben darse para reconocer la voz de Dios. Si vos no ves estas condiciones, dudá, tené cuidado, no muevas un dedo, por favor, porque te podés equivocar garrafalmente. La primera está basado en el libro de Habacuc. Vamos a ver Habacuc capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice el profeta, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré mi pie, o afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dice y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. En este pasaje, Habacuc está esperando la voz de Dios, está buscando la voz de Dios. Y yo te pido que vos también la esperes, la busques, porque es fundamental, y más en este tiempo, y más relacionado con el futuro. A menos que haya tanta inconsciencia en una persona como diciendo no me interesa, yo vivo la vida a mi manera, hago lo que se me da la gana, o voy haciendo de acuerdo a las circunstancias que se me presentan en el día y no hay más que eso. Bueno, esa era la necedad del pueblo que acompañó a Noé antes de que viniera el diluvio, y es la necedad de aquel que niega que hay un Dios que va a pedirnos cuenta de todos nuestros actos. La primera condición es que debemos estar consagrados. Debemos estar consagrados. Nadie debe tomar ninguna decisión sin consagración, porque se va a equivocar seguramente. Dice el profeta, sobre mi guarda estaré. La versión en inglés dice, voy a subir a la torre del vigía, es decir, voy a ir a un lugar alto. Otra versión dice, voy a ir a una torre. Bueno, tiene que ver con un lugar alto. Y consagrarse es estar elevado espiritualmente, pero tiene que ver con una disposición muy clara de agradar a Dios y de estar en comunión con Dios. Y cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, estamos consagrados, porque Dios no deja entrar a nadie que no esté consagrado en su presencia. Porque si vamos a disfrutar de la plenitud de sus deleites y de sus goces, debemos estar consagrados para que eso se dé. Por eso el profeta aquí nos da la primera clave, pero esta clave de consagración tiene varias acciones y las vamos a ver en Jesús. Por ejemplo, una persona consagrada, según nos enseña Jesús en Marcos 1:35, ora y se aparta. Dice, levantándose muy de mañana Jesús, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ora y se aparta.
Son dos acciones muy claras, muy evidentes de alguien consagrado. Te pregunto, ¿estás orando? ¿Te estás apartando? Bueno, apartarte para estar a solas con Dios. Esta es la primera idea fundamental, para estar en quietud con Dios, en intimidad con Dios, cara a cara con Dios. Pero también la otra idea que hay es que nos tenemos que apartar del mundo, nos tenemos que apartar de alguien, nos tenemos que apartar del ruido, nos tenemos que apartar de las distracciones. Y hoy en este tiempo hay muchas a través de internet. Y si no estás apartado de todo eso, va a ser difícil que puedas escuchar la voz de Dios que te quiere hablar específicamente a vos. También otras acciones se deducen de Jeremías 23:22. Una persona consagrada tiene que ver con la búsqueda de la presencia de Dios y quiere compartir lo que recibió de Dios con el pueblo de Dios. Mira lo que dice Jeremías 23:22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras y a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Buscar la presencia de Dios es fundamental para alguien consagrado, porque eso es evidencia de consagración. Estás buscando a Dios, de querer conocerlo más, de querer agradarlo más, de querer tenerlo más en cuenta, o estás olvidándote de Dios, estás inconsciente de Dios, estás lejos de Dios. Bueno, todas esas son señales que pueden llegar a confundirte. Cuando Dios te quiere hablar, no es porque Dios no te quiera hablar, es que no lo vas a reconocer y podés confundirte y equivocarte. Y principalmente alguien que busca a Dios y quiera recibir de Él su revelación va a tener algo para compartir con su pueblo, como yo lo estoy haciendo ahora con todos ustedes. Dios me lo encomendó, yo lo comparto y ese es mi gozo. Y después ustedes lo reciben, ¿y qué van a hacer con lo que reciben? Tienen que compartirlo también, porque esa es la voluntad de Dios, que lo que recibamos lo demos a conocer a alguien, a quien sea. Aquí dice, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Vos tenés que hacer oír sus palabras al pueblo de Dios, pero también a gente que ni siquiera lo conoce para que lo conozca. Segunda condición, debemos estar definidos. Esto es muy importante. Sobre mi fortaleza afirmaré mi pie, dice el profeta. Y lo que te hace fuerte, lo que te afirma, es lo que te hace estar sólido. Vos no vas a afirmar tu pie sobre arena movediza. Y eso tiene que ver con tu carácter, tiene que ver con tu convicción. Una persona que tiene una autoestima baja, deficiente, es una persona que está con complejos, miedos, sustos, cobardías, inseguridades, y vive como tambaleando. A lo mejor tiene seguridad para otras cosas, pero para las cosas de Dios duda y está incierto o con gran inseguridad. Nosotros tenemos que tener convicción. Y acá dice, sobre mi fortaleza afirmaré mi pie. Fíjate lo que es estar definidos. Es tener convicción. Es saber lo que nos hace fuertes y seguros, y potenciar eso para ser más fuertes y más seguros. Y eso se logra con la convicción. Y la convicción es saber bien lo que uno es, lo que uno quiere, hacia dónde va y en quién hemos creído. Romanos capítulo 14, versículo 5 dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Te das cuenta que si no hay convicción, no hay fuerza? No te podés afirmar, no tenés seguridad, y es por eso que hay personas que están confundidas, se basan en sus emociones para tomar decisiones o en sus intereses mezquinos, y terminan decidiendo por conveniencias económicas, pero no por la voluntad de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con ese filtro porque es engañoso y muchos se equivocan garrafalmente. La tercera condición, debemos estar dispuestos a esperar, y este es un asunto crucial. Vaya si necesitamos saber esperar, y más en este tiempo de pandemia. Pacientemente esperé a Dios, dice el salmista. Y dice el profeta, y velaré para ver lo que se me dirá. Vos tenés que esperar a ver qué te dice Dios sobre un tema, sobre una cuestión. ¿Con quién me casaré? ¿Cuál será mi ministerio? ¿Dónde quieres que viva?
¿Qué empleo querés que tenga? ¿Cuál va a ser mi futuro? Bueno, Dios te quiere revelar a pasos todo el tiempo lo que tiene para cada uno de nosotros. Pero nosotros somos impacientes, queremos todas las cosas para ayer. Y nosotros necesitamos ser longánimos, que es un grado más elevado de la paciencia. Tenemos que tener longanimidad en nuestro ánimo, porque si no vamos a desesperar. Y nosotros tenemos que esperar los tiempos de Dios, porque Dios tiene diferentes tiempos al nuestro. Dios tiene tiempos perfectos y es oportuno, nunca llega tarde. Solo que nuestra impaciencia, nuestra carnalidad, nuestra debilidad, nuestra flaqueza hace que estemos arruinándolo todo y tomamos decisiones apresuradas, impulsivas y terminamos equivocándonos. Espera en Dios y Él te va a galardonar, te va a premiar. Mira lo que dice aquí la espera. La espera en Dios. Nosotros tenemos que aprender esto. Por favor, grabate estas palabras que están en 1 Pedro 1.3 y en Tito 2.13. Es la clase de esperanza que tenemos que tener. No es cualquier esperanza. El apóstol Pedro dice que hemos sido llamados a una esperanza viva. O sea que no se muere. Nosotros somos esperanzados por naturaleza espiritual. Y esta esperanza viva no se muere. El mundo dice, y mientras hay vida hay esperanza. Nosotros no. Por más que muramos, seguimos con esperanza. Eso lo dice la Biblia. Pero es una esperanza espiritual. Y Tito 2.13 dice que es una esperanza bienaventurada. ¿Sabe lo que significa bienaventurada? Doble dicha, doble felicidad, doble alegría, doble gozo. Es una esperanza que no nos va a mantener apáticos ni secos o sin ganas, sin entusiasmo. Es una esperanza que nos va a motivar todo el tiempo. Y esa es una esperanza activa, no pasiva. Pero el Salmo 40, versículo 1, te lo recomiendo. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Es una canción que solemos cantar. Pacientemente esperé a Jehová. Ten paciencia. Dios te va a responder. Dios se va a manifestar a tu vida. Y Él se va a inclinar a vos. Mirá qué delicadeza, qué humildad tiene Dios para inclinarse a vos. Pero dice el salmista, y oyó mi clamor. O sea, mientras esperá, clamá. Mientras esperá, orá. Mientras esperá, adorá, alabá. Glorificá a Dios, porque también forma parte de la voluntad de Dios. Y vas a ver cómo Dios va a manifestarse a tu vida. Dice el Salmo 5, versículo 3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Aquí hay una alusión a la madrugada, pero también a buscarlo a Dios bien temprano en la mañana. Lo primero que hagas en tu diario vivir sea buscar a Dios. Eso es prioridad. Y esa es la prioridad que pide Dios para tenerlo en cuenta. Y vas a ver cómo va a cambiar tu perspectiva y todo lo demás. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Espera con tranquilidad, espera con paciencia, espera descansando en Dios. Y para una espera efectiva, tenemos que tener paciencia, ser capaces de apagar nuestros pensamientos, tenemos que llevar nuestros pensamientos a la obediencia de Jesucristo, tenemos que resistir al diablo, tenemos que someternos a Dios, y si vienen a nuestra mente pensamientos que tienen que ver con nombres de personas, además de orar por ellas, tenés que perdonarlas o pedirles perdón, sea la cuestión que tiene que ver con estas personas, pero nunca dejarlas pasar. ¿Por qué? ¿Por qué es muy importante este punto? Porque recordá que las relaciones interpersonales juegan un papel muy importante en las respuestas divinas. Si vos estás mal con tu cónyuge, no ores a Dios porque Dios no te va a responder. Primero pedirle perdón a tu cónyuge, primero reconciliate con tu cónyuge o con quien sea, porque si no, las oraciones tienen estorbo. Y para que no tengan estorbo, tenemos que estar libres, limpios y habernos reconciliado con todos los demás. Por eso, si viene alguna persona a tu mente, inmediatamente llamala por teléfono o visitala para decirle perdóname, o porque si no la respuesta de Dios
puede ser que se haya desatado, pero por la oposición espiritual que hay en el ambiente, no permite que vos la recibas, como sucedía con Daniel, que ya había sido desatada la bendición, pero no la recibía porque había oposición de espíritus malignos a su alrededor que le impedían. Nosotros necesitamos tener nuestra mente enfocada en escuchar a Dios, concentrados en escuchar a Dios, y apagar todos nuestros pensamientos significa concentrarse, y llevar todos los pensamientos cautivos a la obediencia de Jesucristo significa procesarlo por el filtro del Evangelio, procesarlo por el filtro de la Biblia, para que puedan tener frutos. Cuarta condición, debemos estar dispuestos a obedecer. Es muy importante este punto, porque si no, no vas a reconocer su voz porque vas a negarla directamente o directamente la vas a desconocer. Dice el profeta, ¿y qué he de responder tocante a mi queja? La única respuesta que nosotros podemos dar a su palabra es amén, Señor, que así sea. Como vos podés estar diciendo ahora al escuchar lo que estás recibiendo. Está bien, me doy cuenta que tengo que ser más atento a lo que voy a escuchar. Tengo que ser más atenta a lo que voy a recibir. Y cuando yo lo recibo, inmediatamente lo debo compartir, lo debo difundir, porque es para que circule. Nosotros somos como canales a los cuales Dios usa para transmitir su palabra y voluntad al mundo que nos rodea. Por lo tanto, la respuesta es fundamental. Habacuc 3:2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Mirá cómo procesaba Habacuc lo que recibía. No sé cómo lo estás procesando vos. A lo mejor te has distraído mucho, o a lo mejor no has buscado a Dios convenientemente en quietud, en intimidad o en específica preferencia. Y es por eso que no has recibido su voz para guiarte por caminos de bendición. La siguiente condición, debemos escribir lo que nos dice. El profeta dice, y Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. ¿Quién es el primero que tiene que correr cuando leyere la visión que recibió? El que recibió la visión, porque la escribió y la va a tener como un recordatorio perpetuo de lo que Dios le dijo. Por eso lee la Biblia con un cuaderno y una virome, escuchar los mensajes a través de Zoom y en la iglesia, y los que recibas con un cuaderno y una virome, y escribí todo lo que Dios te diga, porque Dios te está hablando. Y lo que habla es para ser compartido con otros, pero a su vez nos transforma a nosotros, nos va preparando para ser mejores, para estar más puros y para estar más adaptables al cielo, porque es hacia donde nos estamos encaminando. Escríbela. Yo cuando recibí la visión de Iben me enloqueció, me revolucionó la existencia. Fue un gozo indecible e indescriptible. Y inmediatamente tomé un cuaderno, una virome y empecé a escribir. Y bueno, hoy muchas de esas cosas las vemos en realidad. Y fue la visión que recibí, la revelación que recibí, que era de Dios y no del diablo. Por eso doy gloria a Dios por el fruto que estoy disfrutando hoy por la iglesia de Jesucristo marchando. Sexta condición, debemos motivarnos con el cumplimiento de la visión. Aunque la visión tardara aún por un poco de tiempo, al fin no mentirá, se apresura. Aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Vos tenés que tener convicción de que si Dios lo prometió, lo va a cumplir. Y tenés que esperar con esa esperanza viva y bienaventurada. Y seguís marchando y marchando diariamente con entusiasmo. ¿Por qué? Porque estás caminando sobre una visión, sobre una revelación que Dios te dio. Y eso te motiva lo suficiente. Si no estás motivada por esa visión o motivado por esa visión, bueno, no la has recibido o la estás ignorando o desobedeciendo. Y muchas personas han sufrido por ignorar la revelación de Dios, ignorar la visión de Dios y no prestarle atención y dejarla tirada o guardada o olvidada. Y eso les trae mucho dolor porque es una demanda que Dios hace de nosotros cuando nos revela algo.
Y es por eso que nosotros también, cuando estemos en el tribunal de Cristo, vamos a ser juzgados. Aunque la visión tardara aún por un poco de tiempo, espérala. Se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y la séptima condición, debemos deleitarnos en el cumplimiento de la visión. Eso es un deleite y una confirmación de gloria, un mimo de Dios, que Dios te dice, todo tu esfuerzo, todo lo que hiciste, todo lo que has sufrido, todas las oposiciones que has enfrentado, todas las pruebas de las que te has sobrepuesto, no han sido en vano. Es por esto. Y vas a disfrutar de esa bendición por haber sido fiel a la visión que Dios te reveló o a la revelación que Dios te dio. Y Dios nos habla todo el tiempo. Dios nos habla a través de sueños, a través de su palabra, y Él quiere manifestarse a nuestra vida todo el tiempo para que hagamos su voluntad. Pero hay personas a veces que son negligentes a la visión celestial. Hay personas que no toman en cuenta lo que Dios les habla. Yo me acuerdo de un hombre que recibí de Estados Unidos y se confesó conmigo diciéndome, a mí Dios me habló, Dios me comisionó, Dios me dijo que yo tenía que hacer tal o cual cosa, pero por circunstancias y un negocio que tenía entre manos, lo dejé pasar y hoy estoy sufriendo las consecuencias. Me siento miserable. Y él sacaba cuentas de mi edad y del tiempo de ministerio que yo estaba teniendo, y él me decía, exactamente la misma edad tengo que usted, exactamente los mismos años a los que pasaron, que Dios me reveló que yo tenía que ser también pastor, y sin embargo, por el miedo, por las conveniencias y por muchas otras cosas, me frené y no pude seguir. Y hoy me arrepiento profundamente. Estaba muy condolido y estaba llorando esta persona. Y a mí me dolió, y sé que hay muchas personas así, a las cuales Dios les habla, pero son negligentes a la visión celestial. Y yo te quiero animar, porque Dios te está hablando, y cuando Dios te habla, te llena de gozo el corazón, te entusiasma la vida, y te hace vivir de victoria en victoria. Y Dios quiere hablarte hoy, sin duda, pero a lo mejor si estás cerrado, si estás en otra frecuencia, si estás distraído, si estás muy enfocado en cosas banales que van a quedar aquí cuando te vayas, obviamente no vas a escuchar a Dios ni vas a reconocer su voz. Él te quiere comisionar, esto te lo quiero decir para que lo sepas, te quiere comisionar para usarte, y no hay nada más glorioso que ser usado por Dios y útil para su reino. Por eso te invito a que vos te dispongas a decirle a Dios, ¿para qué me querés usar? ¿Cómo me querés usar? Y Dios va a empezar a hablarte, va a empezar a hablarte. Seguramente que con esto que estás escuchando, a lo mejor te da miedo de que te hable Dios, pues Dios es amoroso, tierno, dulce, misericordioso, y pensó lo mejor para nosotros. Por eso no te niegues a la revelación de Dios. Búscalo todo el tiempo, porque Él quiere hablarte cara a cara. Y si vos no tenés tiempo para Él, si no tenés un lugar para Él, hay otro que lo ocupa, y eso va a traer mucha confusión a tu vida, y por supuesto vas a sentirte como un fracasado, por más que en el mundo material prosperes y no te falte nada, pero te va a faltar lo principal, servir a Dios y hacer la voluntad de Dios. Yo te quiero animar porque yo lo disfruto diariamente y yo no quiero que te lo pierdas. Quiero que vos también disfrutes de la comunión con Dios, de la presencia de Dios y del deleite que da Dios a aquellos que lo amamos y lo servimos. Por eso yo creo que Dios nos va a sorprender y nos va a maravillar con un montón de cosas que ni siquiera nos imaginemos cuando ya todo esto pase, porque va a pasar. Amén. Va a pasar. Y vamos a sorprendernos con cosas que ni nos hubiésemos imaginado. Y yo estoy preparado para grandes cosas que Dios preparó para quienes lo amamos.